Ahora, después de conocido el DNU, la discusión y las repercusiones también tuvieron que ver con la cuestión jurídica justamente de este decreto. Por eso estamos saludando al doctor Gustavo Ferreira, profesor titular de Derecho Constitucional. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muy gracias bien. Por estar. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, recién lo planteábamos, ¿no? Después vamos a ir analizando diferentes puntos de este decreto. ¿Es constitucional? ¿Es inconstitucional? ¿Hay parte de constitucionalidad? ¿Otra parte que es inconstitución y constitucionalidad? El decreto por razones de necesidad de urgencia que anunció anoche el presidente de la República, desde el primer artículo hasta el último, es abierta y manifiestamente inconstitucional. Ajá. Es un acto insanablemente nulo de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque el presidente se ha arrogado la suma del poder público de facultades extraordinarias prohibidas por el artículo 29. El presidente ha invadido, sin existir necesidad y sin existir urgencia, materias que de manera permanente debe regular el Congreso de la República. O sea que el principal lesionado en todo esto, desde el punto de vista institucional, es el Congreso de la República. Y naturalmente nosotros como ciudadanos que recibimos este producto, que es un contraproducto, y me atrevería a decir que desde el 10 de diciembre de 1983 hasta aquí, en una democracia constitucional que no es tan óptima como queremos, pero eso es la democracia constitucional que tenemos, es el hecho extraordinariamente más grave que se ha constituido, a punto tal que el abuso y el desvío de poder significa un claro atentado contra el sistema democrático. Doctor, mucho se ha hablado por estas horas sobre la vigencia que tiene este decreto, a partir de qué momento comienza a regir. De hecho, hace minutos nada más se indicaba que se debería sacar un nuevo decreto porque no aclara en el ya formulado y publicado que debe regir a partir de hoy. Esto significa que en los pocas horas que lleva de vigencia o no el decreto, ya se comienzan a aplicar las medidas, entiéndase por esto la derogación de leyes, entiéndase por esto el avance sobre los derechos en función, por ejemplo, de lo que es la reforma laboral. Los decretos por razones de necesidad de urgencia son un hecho malvado de la reforma constitucional de 1994. Están en la Constitución, pero no para ser utilizados de esta manera. Se dictaron 900 decretos por razones de necesidad de urgencia en casi 30 años. Diría que el 99,9% decidían cuándo entraban en vigencia. Es decir, esto no fue un olvido. El decreto entraría a regir el 29 de diciembre. Cuando usted dice que no fue un olvido, ¿a qué se refiere puntualmente? Digamos, ¿cuál es el análisis? Que si todos los decretos por razones de necesidad de urgencia en la historia argentina han tenido una fecha de entrada en vigencia, yo no puedo creer que en más de 300 artículos a alguien se le olvidó consignar la fecha de entrada en vigor. Evidentemente lo que imagino que estaban pensando, ya se inicia la feria judicial, los jueces se van de vacaciones, entra a regir el día 29 y obviamente el Congreso de las ordinarias comienza en el 1 de marzo. Claro, y la cuestión judicial, como usted bien dice, doctor, por la feria de enero, recién hay que estar mirando ya el mes de febrero, lógicamente. Yo creo que hay tres caminos. A ver. Esto es el instrumento político más perverso que se ha construido desde 1983 a la fecha. Tratándose de un instrumento político, tiene que tener una respuesta política. Sí. La respuesta política tiene que ser precisamente de las autoridades constituidas, y en este caso del Congreso de la República, que es el principal avasallado en todo esto. En segundo lugar, también va a intervenir el Congreso. Pero va a intervenir a partir del 1 de marzo. Claro. Y con una genealogía que es muy mala. En 30 años el Congreso no controló ninguno de los 900 decretos por razones de necesidad de urgencia. Entonces, al no controlar y no rechazar ninguno, la pregunta que me hago yo y que les hago a todos los argentinos es ¿por qué el Congreso va a rechazar este Congreso? Si antes no lo hizo. Si antes no lo hizo. El otro tema, tampoco tiene plazo. Y no diciembre del 2025. ¿Cómo? Diciembre del 2025. No tiene plazo el Congreso para... el Congreso. El Congreso no tiene plazo. Discúlpeme. Y no sé, esto tendrían que averiguarlo ustedes, tan importante la tarea periodística, siempre, pero ahora también, si está constituida o no está constituida la Comisión Bicameral de Control Permanente de los Decretos por razones de necesidad de urgencia. Eso no lo sé. Pasemos al tema judicial. Sí. Cuando uno piensa en el Congreso, lo que está pensando es que el Congreso lo rechace en bloque. Una respuesta antidemocrática, proveniente del Poder Ejecutivo,
y el Congreso la rechaza en bloque. Si el Congreso rechaza en bloque este decreto por razones de necesidad de urgencia, es como si nunca hubiera existido, salvo los derechos que se desenvolvieron en el interín. Porque acá hay muy malas noticias para dar. Y yo preferiría que fueran los políticos, no los constitucionalistas, los que dan esta noticia. Porque esto va a empezar a regir el 2 de enero. Y el 2 de enero va a haber toda una serie de libertades pretendidamente ejercidas en el marco de todo esto que van a afectar todavía más los derechos de los argentinos. Doctor, entre las reformas aparecen reformas que impactan de hecho en el sector público, que ha sido justamente el mensaje político que ha enviado Javier Milei en la campaña y también como presidente, pero también hay reformas que impactan directamente en el sector privado. Entiéndase por esto, Sturzenegger, que es uno de los ideólogos de la reforma, manifestaba esta mañana que la reforma más importante tiene que ver con la modificación al Código Civil y Comercial a través de un artículo, el 958. ¿Por qué? Tiene razón, porque es la ley de la selva. La ley de la selva. Se estableció con la reforma al Código Civil. En primer lugar, nunca en la historia de la Argentina, ni de ningún país sudamericano, se reformó el Código Civil por intermedio de un decreto por razones de necesidad de urgencia. Y a quienes nos están mirando, tenemos que mirar mucho más a Brasil, porque en Brasil el decreto por razones de necesidad de urgencia que dicta el presidente, si a los 60 días el Congreso no lo ratifica, se cae. Es a la inversa. Es exactamente la modalidad inversa que la Argentina. Acá sigue. Es al revés. Acá sigue. Y cuando leía esa norma que usted me está planteando, yo no sé cuáles son las derivaciones realmente de qué es lo que va a estar en el comercio y lo que no va a estar en el comercio. Porque como rige absolutamente la ley de la oferta y la demanda, como se indica precisamente en ese artículo, creo que es el 252, establece una sociedad donde va a regir la ley de la selva. Nada que ver con el Código Civil y Comercial que se construyó, que se sancionó en la Argentina luego de años y de años. Lo que los argentinos tienen que saber es que tenemos uno de los códigos civiles más importantes del mundo, que rigió durante más de un siglo y que luego de trabajosos años de congresos, de convenciones, de deliberaciones, se reformó el Código Civil. Hará cosa aproximadamente unos 7 años. ¿Cómo puede ser que se reforme ahora el Código Civil por un decreto por razones de necesidad de urgencia y se establezca la libertad total, la ley de la selva? Doctor, recién planteaba algo interesante, ¿no? El papel del Congreso en este DNU y en los otros DNU, ¿verdad? Que no fueron rechazados nunca. ¿Qué sucedería si es rechazado esta vez? Porque en realidad lo que se rechaza es todo el DNU, no parte del DNU. Ojalá eso suceda, ojalá me inviten ese día, porque... A ver, digo, planteado esta situación, ¿no? Esta hipótesis, ¿qué sucedería? Sucedería lo siguiente, que al rechazarse el decreto por razones de necesidad de urgencia que usted está planteando, hecho que no sucedería nunca antes de abril o mayo del año 2024, porque esto tiene su trámite parlamentario, habría que rediscutir todo lo que, vamos a decirlo concretamente, como se establece la ley de la selva en los contratos de locación a partir del 2 de enero, ¿qué va a pasar en las relaciones de los contratos de locación del 2 de enero en que rigió la ley de la selva, o sea, la ley del más fuerte, hasta que el Congreso, hipotética, eventualmente decidiere volver al estado anterior donde rige la ley de locaciones? Le doy un caso solamente. Sí, es uno de los puntos, caso. Tal cual, se entiende. Y lo que le quería decir era un punto. En relación a lo que usted planteaba de lo judicial, habría una instancia que es meramente una conjetura. Hay un fallo de la Corte del año 2015 que fue suscripto por los actuales magistrados, el doctor Lorenzetti y el doctor Juan Carlos Maqueda, donde plantearon lo siguiente en ese fallo, que todos los argentinos, todos tenemos que defender la Constitución y todos tenemos que acatarla. Entonces, si todos tenemos que defenderla y acatarla, como todos estamos a la misma distancia, un simple ciudadano tendría legitimación para presentarse en los estrados del tribunal y plantearle la inconstitucional. Quiero aclarar, es un solo fallo de 2 jueces que hicieron, en este caso fue una minoría, pero que plantearon esto en 160 años de historia. Caso contrario
habrá que accionar en los tribunales de primera instancia, con medidas favorables o desfavorables, estudiar la posibilidad de presentar el per saltum. Doctor, ¿me permite hacerle una consulta nada más? Porque es la que se escucha justamente de parte de un amplio sector que ha respaldado a Javier Milei como presidente de la Nación y que plantea que este decreto tiene que ver con la legitimidad del 56% de los votos. ¿Qué se responde a nivel constitucional? La Constitución es un todo, es un sistema de reglas de juego. Y todos tenemos los argentinos, cada uno de los argentinos tenemos un derecho fundamental a que la Constitución se mantenga integralmente. Y la integridad de la Constitución tiene que ver con que las atribuciones del Congreso, con cuestiones que son permanentes, como son las cuestiones tarifarias, impositivas, turismo, deporte, civil, laboral, promoción industrial, que trata el decreto, tienen que ser hechos por el Congreso. Esto es en claro detrimento de las atribuciones del Congreso. Y acá no estamos nosotros para defender al Congreso, no estamos diciendo para defender un sistema que nosotros elegimos vivir. Nosotros elegimos vivir en un sistema democrático y en una república. La república es la división de poderes. La democracia es un método de construcción. Cuando se alejan del método de construcción que dice la Constitución, se altera la casa republicana en la cual todos vivimos y tenemos derecho a protestar y decir no estamos de acuerdo con esto, debe ser corregido. Bien, doctor Gustavo Ferreira, gracias por haber venido, muy amable por estos minutos. No, por favor, gracias por la invitación. Por favor. Muchas gracias.